el título de hoy. Yo sé que la serie siempre ha sido Fe en la soberanía de Dios y el título de hoy es Viviendo por fe, aunque las cosas a mi alrededor no estén bien. Viviendo por fe, aunque las cosas a nuestro alrededor no estén bien. Si hay algo que tenemos que entender de Habacuc es que Habacuc tenía que vivir por fe, aunque las cosas no iban a estar bien, porque Dios no cambió las circunstancias de Habacuc. Dios no cambió las circunstancias de Habacuc, no las cambió. Dios le prometió a Habacuc que iba a vivir por fe. Y Habacuc tenía que vivir por fe, pero las circunstancias no cambiaron. Y yo sé que hay veces que nosotros estamos en nuestra vida diciendo, Señor, cambia mis circunstancias. Y a veces creemos que nuestras circunstancias tienen que cambiar para nosotros entonces poder tener fe. Habacuc no nos enseña eso. Nos enseña que la fe hay que tenerla y Dios la da aún en medio de las circunstancias. No necesariamente las va a cambiar. Es más, muchas veces no las cambia. Es que yo creo que a veces las circunstancias no son las que tienen que cambiar, somos nosotros. La Biblia dice que el que lleva fruto, Dios lo va a limpiar para que lleve ¿qué? Más fruto. Le invito a abrir sus Biblias, mis hermanos. En Habacuc, capítulo 3, versículos 16 al 19. Saldrá a las pantallas de la Nueva Traducción Viviente y que el Señor nos ayude a vivir por fe. Dice la palabra del Señor así, Habacuc capítulo 3, versículo 16. Dice, oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Es importante que al final dice, para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Padre, ministra nuestras almas por medio de esta canción. Que nos recordemos siempre de estas estrofas. En el nombre de Jesús. Amén. Usted sabe que hay momentos en nuestra vida que se nos vienen a la mente canciones. Hay canciones que a veces nos vienen en momentos difíciles de nuestra vida. Y usted sabe que hay veces que los niños lo primero que entienden son las canciones. Hay niños que son pequeños que quizás no hacen mucho o todavía no hablan mucho, pero sí pueden buscar en el celular y ya poner las canciones y reconocen las canciones. Pues nosotros estamos frente a una canción, dice, para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Pero aunque es una canción, aquí nosotros vemos, y yo sé que se ha tocado la última semana, un cambio de actitud. Un cambio de actitud. ¿Cómo empieza el libro? Si nosotros vemos el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, y saldrá en las pantallas, ¿cómo comienza el libro de Habacuc? Dice, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. Versículo 3a dice, 3a, ¿por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? ¿Cómo empieza Habacuc el libro? Empieza con queja, empieza con cuestionamientos. Y Dios le contesta, y ustedes lo saben, Dios le contesta que él está viendo iniquidad, pero el pueblo de Babilonia los va a atacar y los va a llevar cautivos. A lo cual él dice, espérate, pero ¿cómo es que
va a venir un pueblo peor que nosotros y nos va a llevar cautivos. Y el Señor le contesta en el capítulo 2 y le dice, versículo 2, entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión igual y grábala en las tablas para que corra el que la lea. Porque es una visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará, aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Ahí es una respuesta que quizás Habacuc no estaba buscando. Habacuc estaba buscando, resuélveme este problema. Y Dios le estaba diciendo a Habacuc, tienes que confiar en mi palabra. No voy a resolverte el problema. No lo voy a resolver. En medio del problema tienes que confiar de que yo no te voy a defraudar. Tienes que confiar que yo no te voy a defraudar. Y eso es importante. Dice, porque esa visión para el tiempo, dice el versículo 3, para el tiempo señalado se apresura hacia el fin y no defraudará. O sea que la visión que Dios le iba a dar a Habacuc era la visión que Habacuc tenía que guardar en su alma. Era la promesa que Dios le iba a dar. Dios le iba a dar una promesa y le iba a decir a Habacuc, esta promesa va a llegar. Y dice el versículo 4 de la Reina Valera del 60, me gusta cómo suena, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Él está diciendo, no te voy a eliminar las circunstancias, vas a seguir las circunstancias. Y yo sé que es muy fácil yo pararme aquí y decir que muchas veces en tu vida Dios no te va a sacar las circunstancias. Y es muy fácil porque yo puedo pensar en mis circunstancias y tú estás viviendo una circunstancia diferente a las mías. Enfermedad, diferentes luchas, economía. Cada uno que estamos aquí estamos enfrentando diferentes cosas. Y por decir que Dios va a llegar el momento donde Dios no va a cambiar tus circunstancias, no quiero decirlo como si fuera algo llano. Yo sé que es difícil porque yo sé que algunos de ustedes están viviendo circunstancias difíciles. Pero Dios nos dice a todos, el justo vivirá por su fe. Las circunstancias tenemos que enfrentarlas con fe. Eso es lo que Él nos está diciendo. Quizás no las cambie, pero sí nos va a dar la fe suficiente para enfrentar las circunstancias. La fe es algo que muchas personas dicen, tienes que tener fe. Pero ¿sabes qué? La fe es un don. ¿Qué significa que es un don? Que es un regalo. Significa que nadie puede producir fe por sí mismo si Dios no se la regala. Así que tenemos que tener fe. Sí. ¿La fe proviene de nosotros? No, proviene de Dios. Por eso es que los discípulos en un momento dado, cuando estaban hablando del perdón, le dicen al Señor, aumentanos la fe. Porque es Dios el que da la fe y el que aumenta la fe. Así que Habacuc tenía que entender eso. Y Dios le sigue hablando a Habacuc y le dice el versículo 14 del capítulo 2, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Y cuando Dios le contesta eso a Habacuc, Habacuc entendió. Y entonces en el capítulo 3 responde, y esto lo predicó el pastor Rafa, dice el versículo 1 y 2, oración del profeta Habacuc, del capítulo 3, oración del profeta Habacuc en tono de Sigión, ¿cómo dice ahí? Sigionot. Yo espero que Rafa haya explicado eso bien, porque yo no se lo voy a poder explicar. Dice, oh Señor, he oído lo que dicen de ti y de mí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate
de tener compasión. Si usted tiene su Biblia, marque por favor esa parte que dice, aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. Porque aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años, Él no está hablando de tiempo. Él está hablando de almas. Él está hablando de corazones. Él está hablando de su pueblo. En otras palabras, Habacuc está diciendo, Señor, aviva mi alma. Aviva mi alma. Necesito que hoy, más que nunca, avives mi alma. Dale vida a mi alma. Si ustedes ven, hay una gran diferencia en la actitud de Habacuc. Comienza Habacuc quejándose y termina diciéndole, Señor, aviva mi alma, dame algo, aviva. Yo estoy, como dice Jeremías, yo estoy en un valle de huesos secos y necesito de ti. Tengo sed de ti, aviva mi alma. Eso está diciendo Habacuc. Y después que Habacuc hace esa oración, y como dice, lo predicó Josalí la semana pasada, mira lo que dice de la Nueva Traducción Viviente, del versículo 3 al versículo 14. Yo sé que lo tocaron la semana pasada, es simplemente un resumen. Dice, veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos donde se esconde su imponente poder. La pestilencia marcha delante de él. La plaga lo sigue de cerca. Cuando él se detiene, la tierra se estremece. Cuando mira las naciones, tiemblan. Él derrumba las montañas perpetuas y arrasa las antiguas colinas. Él es eterno. Veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. ¿Estaba enojado el Señor cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estaba disgustado con ellos? No. Enviabas tus carros de salvación. Blandiste tu arco y tu aljaba de flechas. Partiste la tierra con caudalosos ríos. Las montañas observaron y temblaron. Avanzaron las tempestuosas aguas. Las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos al Señor. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con el ojo marchaste a través de la tierra y con furor pisoteaste las naciones. Saliste a rescatar a tu pueblo elegido, a salvar a tus ungidos. Aplataste la cabeza de los perversos y descarnaste sus huesos de pies a cabeza. Con sus propias armas destruiste al jefe de los que se lanzaron como un torbellino, pensando que Israel sería presa fácil. Pisoteaste el mar con tus caballos y las potentes aguas se amontonaron. ¿Qué fue lo que hizo Habacuc? Habacuc entendió que sus circunstancias no iban a cambiar. Le pide al Señor que avive su alma. Pero Habacuc hace algo, y lo vieron la semana pasada. Habacuc comienza a predicarse a sí mismo. Habacuc hace un recuento de todos los actos misericordiosos que Dios había hecho con su pueblo. Habacuc comenzó a recordar cuán grande es Dios y cómo Dios había salvado a su pueblo. Presenta la guerra que pasó con Josué, presenta cuando el mar se dividió en dos,
Habacuc comienza a mirar y comienza a pensar y a imaginarse y a hablarse a su alma, a decirse, Señor, qué grande tú eres. Pero no qué grande, porque fácilmente, y yo creo que aquí es donde hay un error en nuestras vidas, nosotros vemos el sol y vemos que Dios es grande. Pero eso no es suficiente para llevarnos a adorar. Necesitamos su palabra. Necesitamos ver las cosas que Dios hizo por medio de su palabra. En otras palabras, en medio de las grandes dificultades de Habacuc, Habacuc ya no va a pedirle a Dios que cambie su circunstancia. Ojalá que nos lleve ya a nosotros Dios en algunos momentos ya a eso. Donde ya no le digamos al Señor, Señor, ya no necesito que cambie mi circunstancia. Habacuc es como, hay una canción que le escribió los Jerez y la cantaron ayer en el concierto. Yo quiero mirar por encima del sol. O sea, ya hay algo, ya yo no quiero mirar mi circunstancia, ahora yo quiero verte a ti. Yo quiero ver tu grandeza. Yo quiero estudiar tu palabra. Si ustedes ven, Habacuc nos recuerda en este texto que su palabra estaba en su alma. Él conocía la palabra de Dios, él conocía los hechos de Dios, él conocía el obrar de Dios. Y ese obrar de Dios trajo una reacción diferente. Que si volvemos otra vez, si volvemos, el capítulo 1, versículo 2, él empieza ¿a qué? Quejándose. Pero en el capítulo 3, él termina temblando. Él termina temblando ante Dios. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la petición de Habacuc? Después que él entendió que sus circunstancias no iban a cambiar. ¿Recuerdan? Cuando ya él entendió en el capítulo 2 que sus circunstancias no iban a cambiar, ¿qué él pidió? Capítulo 3, versículo 2. ¿Qué él pidió? Aviva, oh Señor, tu obra dentro de mí. Hasta ahora, una pregunta, hasta ahora, ¿qué él estaba tratando de que Dios cambiara? ¿Las cosas que estaban fuera de él o dentro de él? Al principio él estaba buscando que cambiaran las cosas que están fuera de él. Pero después, ¿qué Dios pidió? ¿Qué Habacuc pidió? Que cambiaran las cosas que están ¿qué? Dentro de él. ¿Vieron el cambio de actitud? Cuando Dios no cambia las cosas, a veces nosotros queremos seguir ahí. Ay, no, cambia. Señor, pero cámbiala. Me viene a la mente el esposo orando por la esposa, cámbialo. La esposa orando por el esposo, cámbialo, Señor, o llévatelo. No, cámbialo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que a veces pasa circunstancias en nuestro trabajo que Dios no las va a cambiar. No las cambia. Entonces, cuando Habacuc entendió eso, Habacuc cambió su oración. Habacuc dijo, bueno, Señor, está bien. Si no vas a cambiar las cosas a mi alrededor, pues entonces cámbiame a mí. Avívame a mí. Trabaja conmigo. ¿Recuerdan la canción que dice, quiero que tu reino, pero comience en mí? Empieza en mí. Eso es lo que está haciendo Habacuc. Por eso yo decía, wow, están cantando la canción y eso es lo mismo que estaba haciendo Habacuc. Habacuc está diciendo, Señor, avívame a mí. Porque a veces nosotros entendemos que si se cambian las cosas a nuestro alrededor, todo cambia. No, pueden cambiar las cosas a nuestro alrededor, pero si nuestra alma no cambia, vamos a seguir igual. Entonces Habacuc ya está diciendo, Señor, cámbiame a mí. ¿Ven el cambio de actitud? Ahora yo soy el problema, está diciendo Habacuc. Ahora cambia mi alma, cambia mi corazón. Entonces, cuando él dice, aviva, oh Dios, mi alma, cámbiame a mí, ahí entonces del versículo 16 en adelante, vemos que su teología, lo que él conoce de Dios, creó una reacción en él. Así que del versículo 16 al versículo 19, ¿sabes qué estamos viendo del versículo 16 al versículo 19? Que Dios le contestó a Habacuc y avivó su alma. ¿Están viendo eso? Cuando Habacuc dijo,
Señor, mira este pueblo alrededor mío. Este pueblo alrededor mío está pecando. Haz algo con ellos. ¿Y qué dijo Dios? No te preocupes que van a venir, se los van a llevar arrestados. Y muchos van a morir. Cuando Habacuc pidió por el pueblo que estaba alrededor, el Señor le dijo, no, van a morir. Pero, ¿y tú vas a usar a los babilonios para que nos maten? Sí, los voy a usar para que los maten. Y adiantre. ¿Y qué vas a hacer con los babilonios? También van a morir. Bueno. Señor, cámbiame a mí entonces. ¿Y cuál petición Dios contestó? ¿La que salvara al pueblo de Israel? No. ¿La de los babilonios? No. ¿Cuál Dios contestó? Cambia mi alma. Esa fue la que Dios contestó. Y versículo 16, más desde el versículo 3, ya su alma está cambiando. Ya su alma es diferente. Porque él reflexionó en su palabra. Él reflexionó en la grandeza de Dios. Reflexionó en la grandeza de Dios. Y ¿sabes qué, mis hermanos? Nosotros tenemos que también reflexionar en la grandeza de Dios. Yo sé que hay muchos bautismos. Y yo creo que es la primera vez quizás, no sé si lo he dicho antes. Yo sé que hay muchos bautismos. Hay muchos bautismos. Nosotros, gracias por la gracia de Dios, en 14 años hemos bautizado muchísimas personas, que yo llevo aquí como casi 14 años. Pero, y ningún bautismo, no me malinterprete, ningún bautismo es más especial que otro. Pero, nunca se me va a olvidar el bautismo de Derek. Y yo sé que él está contento porque yo lo estoy mencionando en público, porque a él le encanta que yo lo mencione en público, y Jafo también, él le encanta. Nunca me voy a olvidar de ese bautismo. Jafo bautizándolo. Porque cuando Puchi no, ese es su nombre artístico, cuando Carmen Cintrón estaba embarazada, le dijeron, mira, viene con situaciones, abórtalo. Y Jafo, un hombre siempre lleno de fe, porque él nunca ha dudado en su vida, siempre lleno de fe, tomaron la decisión en fe de decirle a los médicos, no. ¿Qué dieron los médicos? Que nunca iba a hablar. Y ahora habla hasta por los codos y de los temas que le gustan. Abórtenlo. Y hace unos años atrás, un noviembre, él estaba diciendo ahí, muero para el mundo, ¿y qué? Y vivo para Cristo. Y yo dije ese bautismo, ese que está hablando ahí, confesando que Jesucristo es el Señor, fue el que dijeron que nunca iba a hablar y que lo abortaran. Mis hermanos, nosotros hemos visto la gloria de Dios en muchísimas ocasiones. El problema es que cuando estamos en la situación, comenzamos a pedir mal, comenzamos a decir, Señor, cambia a mi alrededor, cambia la circunstancia. Cuando Habacuc pidió, cambia las circunstancias no cambiaron. Cuando Habacuc entonces de corazón le pide al Señor, cámbiame a mí, aviva tu obra en medio de los años, aviva tu obra en mi corazón y en medio de tu pueblo. Entonces ahí Dios dice, esa sí la voy a contestar. Esa sí la voy a contestar. Y entonces Habacuc comienza a analizar la grandeza de Dios, la gloria de Dios, y miren la reacción externa de Habacuc. La primera reacción fue externa. Versículo 16. Dice, oí y se estremecieron mis entrañas. Dice, a tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Ahorita, yo quiero que ustedes sepan que la mayoría del tiempo, casi el 99% del tiempo, las alabanzas y la predicación no se comunican entre sí en el sentido de que, mira, canta esto porque yo voy a predicar esto. Pero hoy Rafa estaba hablando de esa manifestación de la gloria de Dios.
y la reacción de esa manifestación. Cuando Habacuc vio la gloria de Dios, recordándola. Habacuc estaba cuando Dios abrió el mar. ¿Estaba Habacuc? No. Cuando Dios detuvo el sol para que ganaran una batalla, ¿qué lo citó ahí? ¿Habacuc estaba? No. ¿Es necesario entonces estar para poder ver la gloria de Dios? No. ¿Es necesario qué? Recordarla, internalizarla, abrazarla. Entonces cuando Habacuc entiende que Dios está obrando, entonces Habacuc dice, externamente, temblaron mis labios, entra podredumbre en mis huesos, se estremecieron mis entrañas y tiemblo donde estoy. Así que Habacuc entendió que estaba en un lugar santo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés cuando vio la zarza ardiendo? Quítate el calzado donde tú estás, porque estás en tierra santa. ¿Qué significa que estaba en tierra santa? Él estaba ahí teniendo una experiencia con Dios. Pero miren, mis hermanos, esta experiencia, ahora sí que voy a hacer un paréntesis. Yo espero que no sea como el paréntesis de la clase de ahorita. Que el paréntesis de la clase de ahorita, bueno, ahora tiene una segunda clase conforme el paréntesis de la clase de ahorita. Mire eso. Él dice que cuando entendió la grandeza de Dios, dice que hubo podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Nosotros, yo creo que ya esa moda no está, pero hace un tiempo teníamos una moda que todo el mundo decía y escribía libros, 5 minutos con Dios. Yo no sé si eso todavía está, pero había momentos de gente escribiendo, no, y yo estuve con Dios y Dios se sentó ahí conmigo y tuvimos una conversación y todas estas cosas. Hubo un niño que hizo eso, que subió al cielo, habló con Dios y bajó. Miren, cuando Habacuc comenzó a recordar todas las obras de Dios, Habacuc llegó a su alma un temblor. Comenzó a temblar sus labios, se estremecieron sus extrañas y comenzó a temblar donde estaba. Y hoy la gente dice que habla con Dios como si nada pasara. Habacuc no. Habacuc cuando entendió su grandeza, se humilló ante su grandeza. Eso fue externamente, pero hubo una reacción interna. Mire lo que dice la parte B, que es lo segundo que el texto nos enseña. Mire la parte B, dice, tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Si tú puedes poner el capítulo 1, versículo 2. El capítulo 1, versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, Señor, pediré y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? ¿Por qué? Ahora, si puedes poner el capítulo 2, versículo 1. Mire el capítulo 2, versículo 1. Quejándose él dice, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. ¿Vieron esa actitud antes? Ahora, mira el versículo 16, al final que dice, tranquilo espero en el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. ¿Ven el cambio del alma? ¿Ven el cambio de una persona quejándose, de una persona diciendo, yo me voy a sentar aquí y yo no me muevo hasta que Dios me conteste? A una persona diciendo, bueno, tranquilo, esperaré en el día de la angustia. Tranquilo. Esa fue la primera reacción interna de Habacuc. Tranquilidad. ¿Sabes qué significa la palabra tranquilidad? Descanso. Literalmente significa descanso. De un hombre ajetreado, preguntándole a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Dime. A una persona diciendo, bueno, Señor, voy a descansar. Tranquilo, voy a esperar el día de la angustia. Miren, mis hermanos,
Usted sabe que cuando le dicen, te voy a hacer una biopsia porque veo algo raro ahí. Y es el día antes de la biopsia. Lo menos que uno a veces está es que es tranquilo en el día de la angustia. Usted sabe que la angustia es mañana, pero la angustia no empieza en el día en el momento que tú llegas al hospital. La angustia comienza cuando te dicen, te tengo que hacer una biopsia. ¿No es que comienza la angustia? Ay, ¿qué pasará? ¿Y qué hacemos nosotros, los mortales, muchos? Vamos a Google y buscamos, tengo un dolor de tal. ¿Y qué te dice Google? Que te vas a morir en 5 días. Te vas a morir. ¿Y eso qué creen nosotros? Ay, pero ¿para qué yo busqué eso? ¿Pasa o no pasa? Pasa. Si vemos, hay un cambio completo en el alma. Yo quisiera que Dios hiciera también esa obra en mí. Yo quisiera que Dios cambiara también eso en mí. Que yo llegue al entendimiento que las circunstancias de mi alrededor no van a cambiar y que tampoco necesito que cambien. Que lo que yo necesito que cambie soy yo. Mi alma. Es como yo veo a Dios, es como yo veo su grandeza, es como yo veo su protección. Así que la primera reacción fue tranquilidad interna y la segunda reacción interna es más fuerte, dice el versículo 18, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Así que no tan solo tuvo tranquilidad, sino también que tuvo ¿qué? Gozo. Pero empezó con queja. El capítulo 2, versículo 1 dice, me voy a sentar aquí a ver qué va a contestar a mi queja. Comenzó con queja y terminó con gozo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo yo puedo comenzar con queja y terminar con gozo? Solamente cuando Dios aviva su obra en mi alma. No necesitamos que nuestras circunstancias cambien, por más difíciles que sean. Necesitamos que Dios avive su obra en nosotros. Necesitamos vivir por fe, aunque las cosas a nuestro alrededor no estén saliendo bien. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? El versículo 18 y el versículo 19 nos dice cuál es la razón. Él dice, versículo 18, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las de las ciervas y en las alturas me hace caminar. ¿Por qué él estaba así? Él estaba así porque él conocía que Dios era el Dios de su salvación. Él dice, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Si ustedes ven, miren un detalle importante. Él se estaba regocijando en la tranquilidad que tenía. Oye, estoy contento porque tengo paz. Me regocijo en la paz que Dios me dio. Él no dice eso. ¿Qué él dice? Se está regocijando en Dios que es su Salvador. Entonces, ahí está el regocijo. El regocijo no está en la paz que Dios le da o la tranquilidad que Dios le dio. Está en que Dios es el Dios de su salvación. Que Dios es su fortaleza. Él tenía que entender eso. Ahora, ¿qué Dios había prometido? Dios había prometido ira. Dios estaba derramando su ira. ¿Sabes qué? En Éxodo Dios hizo un pacto con el pueblo, el pacto mosaico. Y él dijo, si ustedes me obedecen, tendrán bendición. Pero si me desobedecen, serán destruidos. Y ellos desobedecieron. Y llegó el momento donde Dios le está diciendo, ahora yo voy a derramar mi ira sobre el desobediente, sobre el pueblo que desobedeció. Y en medio de Dios derramando esa ira con el pueblo, Dios le dijo, pero el justo, aquel que vive conmigo,
vivirá por fe en medio de la ira. En medio de la ira, en medio del enojo. Entonces, eso es importante. Eso es importante. Porque, mis hermanos, la ira de Dios dice que está sobre toda impiedad. La ira de Dios es algo que no vamos a poder, o nadie va a poder librarse. Nadie. Solamente aquellos que están en Cristo. Entonces, Habacuc nos está diciendo, la ira de Dios va a venir sobre el pueblo desobediente, pero el justo vivirá por la fe de que Dios es su salvador cuando venga su ira. Por eso cuando él dice, en tu ira, recuérdate tener misericordia, o en tu ira también va a haber misericordia, es que cuando Dios derrame su ira, va a tener misericordia de su pueblo. Así que aquí es algo que no solamente Habacuc está viviendo, no solamente Habacuc está viviendo que fue avivado su alma, sino que él lo que está diciendo es, Señor, yo quiero que confiar en ti, tú eres mi fortaleza, tú eres mi salvador, cuando venga tu ira. En otras palabras, Habacuc, porque acuérdense que el pueblo iba a ser atacado. Y es como si viene un ejército para encima de ti y tú dijeras, bueno, Señor, esta es tu ira, pero en medio de tu ira, yo confío en ti. Tú eres mi salvador. Tú eres mi fortaleza. Entonces, eso es lo que Habacuc está diciendo. Y eso es lo que Dios está diciendo. Y si usted se pregunta, ¿cómo yo puedo vivir con fe, vivir por fe en medio de las circunstancias? Recordando lo que Habacuc recordó. Que necesitamos que Dios avive nuestra alma y que Dios es nuestra salvación. Eso era lo que Pablo tenía en mente. Eso era lo que Pablo tenía en mente. Pablo tenía en mente, porque a veces uno dice, bueno, Señor, protégeme de la ira. Mis hermanos, hay gente que está viviendo cosas tan y tan difíciles que realmente la fe se hace verdadera en medio de esos momentos difíciles. En medio de esos momentos difíciles. Y Pablo vivió con esta mentalidad. Pablo tenía la misma mentalidad de Habacuc. Pablo decía, va a llegar un momento tu ira, pero yo soy salvo de esa ira por medio de Cristo. Entonces, eso es lo que Habacuc nos está enseñando también. Habacuc nos está enseñando que aún viene la ira de Dios sobre todo aquel que no se arrepiente, pero en Cristo somos victoriosos. Si usted ve Romanos capítulo 5, va a salir en la pantalla. Queremos salir avivados, ¿cierto? Queremos salir avivados. ¿Qué hizo Habacuc después que pidió que Dios lo avivara? Recordó lo que Dios ¿qué? Hizo. Si nosotros queremos salir avivados entonces, y queremos que Dios avive nuestra alma, debemos ¿qué? Recordar lo que Dios hizo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos, de la Nueva Traducción Viviente, fuimos declarados inocentes a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos. Y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades,
porque sabemos que nos ayudan a desarrollar ¿qué? Resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de ¿qué? De salvación. ¿Qué dijo Habacuc? Yo estoy seguro porque Dios es el Dios de mi salvación. Cuando Pablo estaba preso o estaba siendo perseguido, Pablo tenía una esperanza, y es que su esperanza era segura en el Dios que lo va a salvar. Versículo 5. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Wow. Esa esperanza no acabará en desilusión. En otras palabras, Dios no nos va a desilusionar. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Mira para qué nos dio el Espíritu Santo. Para llenar nuestro corazón con su amor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor con que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios, o inocentes a los ojos de Dios, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la ira de Dios. Esa palabra condenación es ira de Dios. ¿Por qué seremos salvos de la ira de Dios? Porque la sangre de Cristo nos declaró inocentes. Y yo sé que usted lo sabe. Lo que estaba diciendo Habacuc no era nada nuevo. Habacuc recordó lo que Dios hizo. ¿Y qué dice Pablo? Pablo está recordando lo que Dios hizo. ¿Qué Dios hizo? La ira que se supone que tú y yo tuviéramos, Cristo se bebió toda la copa de la ira de Dios. Todo ese furor y ese enojo de Dios por el pecado, Cristo lo tomó sobre él. Dice, entonces, versículo 10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¿En qué se estaba gozando Habacuc? En las circunstancias no se estaba gozando en su Dios. ¿Qué dice Pablo? Así que ya que Dios hizo todo eso, ya que Dios nos cubrió de su ira, nos protegió de su ira poniendo toda su ira sobre Cristo, ya que Cristo por medio de su sangre nos compró con su sangre, aquí viene la parte que Habacuc termina gozoso. Habacuc termina gozoso y Pablo nos dice, ¿por qué? Pablo dice, así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa ¿qué? Relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Ese enemigo que nosotros teníamos o nosotros éramos también sus enemigos, por medio de Cristo nos hizo amigos. ¿Dónde dice Pablo que nos alegremos? Que nos alegremos de nuestra relación con Dios. Y ya usted sabe cuál es nuestro problema.
ya usted sabe por qué siempre estamos tristes y tirando golpes al aire. Porque queremos alegrarnos de todo lo demás, menos de que tenemos una relación con Dios. ¿Sabes por qué no nos alegramos de eso? Yo creo que la razón, no. Yo creo que una de las razones por la cual no nos alegramos de eso debería ser la razón por la cual debemos alegrarnos. Es que a veces se nos ha enseñado que nosotros tenemos que alcanzar las cosas. Y después de mucho esfuerzo, cuando tenemos algo, decimos, wow, lo valoro. ¿Por qué? Porque me fajé. Y hay veces que como la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, a veces no vemos cuán valioso es. Mis hermanos, ¿sabes por qué la salvación es por gracia? Porque era imposible que tus obras y las mías la alcanzaran. Dios no podía decir, alcanza la salvación, porque nos estaba pidiendo que hiciéramos algo imposible. Dios nos dice, ora. ¿Por qué? Porque orar, ¿qué? Es posible. Estudia la palabra. ¿Por qué? Porque estudiar la palabra es posible. Vive en santidad. ¿Por qué? Porque vivir en santidad es posible. Sálvate a ti mismo. No. ¿Por qué? Porque es imposible. Es por gracia. Es un regalo. Y aquí lo que está diciendo Pablo es, gózate en el regalo que tienes de la salvación. Somos salvos de la ira de Dios. Eso es suficiente para tener gozo y que Dios avive nuestras almas. Cuando no sentimos gozo, muchas veces es porque no vemos cuán grande costó nuestra salvación. ¿Y sabe qué dice Pablo en el capítulo 8? Si usted puede buscar el capítulo 8 de Romanos, y con este capítulo terminamos. ¿Sabe qué dice Pablo en el capítulo 8? Miren cómo Pablo comienza el capítulo 8, versículo 1. Si tiene algo para marcar, márquelo. Y que Dios avive nuestras almas. Por consiguiente, ¿qué dice? No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. ¿Sabe qué dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21? Que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. No hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Así que Pablo comienza el capítulo 8 diciendo, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Mis hermanos, si tú estás en Cristo, si tú le has entregado tu vida a Cristo, si tú te arrepentiste de tus pecados y le has entregado tu alma y tu corazón a Cristo, no hay condenación. Fuimos librados de la ira de Dios. Pero aquellos, ¿qué parte del pueblo tú eres? Esto es importante, ¿qué parte del pueblo tú eres? En el pueblo, en el tiempo de Habacuc, Habacuc junto con otros del pueblo tenían que vivir por fe. Pero el resto del pueblo iba a ¿qué? A experimentar la ira de Dios. Significa que en todos los tiempos siempre va a haber personas que van a vivir por fe y en ese mismo lugar van a haber personas que van a experimentar la ira de Dios. Entonces es importante que aquí habemos a unos que nos hemos entregado a Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. El Señor nos dice, vive por fe. Pero si tú no le has entregado tu vida a Cristo, mira lo que dice, versículo 8, ahora no hay condenación para los que están en ¿qué? ¿Qué es lo que me libra a mí de la condenación? Estar en Cristo. Haber sido salvado por Cristo.
poder ver la cruz y ver mis pecados en la cruz, Dios perdonándolos y dándome una nueva vida, arrepintiéndome de mis pecados. Eso me restablece mi relación con Dios. Pero si alguien no está en Cristo, entonces está bajo ¿qué? Bajo condenación. Si tú estás aquí sin Cristo, estás bajo condenación. Si no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día para entregarle tu vida a Cristo. No es simplemente entregar tu vida a una religión, no, es a Cristo. Porque yo voy a hablar bendiciones para el que está en Cristo. Y no quiero que tú salgas engañado pensando de que tú estás en Cristo cuando realmente no lo estás. Ahora, pero si tú estás en Cristo, dice, versículo 18 del capítulo 8, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Él dice, los sufrimientos que estamos teniendo, mis hermanos, no son comparables. Es como si Pablo pusiera una medida, una balanza y dijera, mira, lo que nos está pasando ahora no es comparable con la gloria que Dios nos va a dar. No se compara, no se compara. Y él dice, versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, y me decía Digna ahorita, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Mira lo que dice el versículo 29. Esto es a nosotros, los creyentes. Porque los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que declara inocente, el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si usted ve, mire la pregunta, ¿quién te va a condenar? Es lo mismo del versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo vuelve a hacer esa misma alusión en forma de pregunta, ¿quién es el que condena? ¿Quién nos va a condenar a nosotros? ¿Sabe? Hay gente que me pregunta, ustedes saben que un pastor esta semana me dijo, ¿tú has tenido que pedirle perdón a la iglesia públicamente o pedir perdón públicamente? Yo digo, muchacho, un montón de veces. Un montón de veces. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque he pecado un montón de veces. Un montón de veces. Y me dice, y otra persona me dice, ¿y por qué tú puedes hablarlo así, tan libremente? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque yo no justifico el pecado, pero también estoy convencido de que Cristo me salvó de su ira. Y la razón por la cual la gente no puede ser honesta y no puede ser abrir su corazón y su alma es porque tiene miedo de ser juzgado por sus pecados. Mis hermanos, Cristo dijo que vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros seguimos pecando lamentablemente. Y Dios lo sabe. Vivimos una vida de arrepentimiento, sí. Pero Dios lo sabe. ¿Y sabes qué dijo Dios? Que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús.
no hay condenación. Entonces, ¿para qué tengo que ocultar mi pecado? No, mejor lo confieso y me arrepiento y me aparto de él. ¿Por qué ocultarlo si no hay condenación? El saber que no soy condenado me lleva a poder arrepentirme y poder confesarlo. Confieso mi pecado, me arrepiento de mi pecado. ¿Pero por qué? Porque no hay condenación. La ira que ese pecado traía fue sobre mi Salvador en la cruz del Calvario. Y si mi Salvador tomó todos mis pecados y los clavó en esa cruz, ¿cómo yo me voy a sentir condenado? Un pastor dijo una vez, nosotros podemos sentirnos con convicción de pecado, pero no condenados. Tener convicción de pecado es saber que has pecado. Condenado es tener la certeza de que la ira de Dios consumirá tu alma. Y eso para el creyente nunca pasará. Mis hermanos, el capítulo 7, José Luis lo tocaba ahorita, el capítulo 7, ¿qué está enseñando Pablo en el capítulo 7? En el capítulo 7 Pablo está diciendo que él peca y que no hace el bien que quiere hacer, sino que hace el mal que no quiere hacer. Pablo está siendo sincero con nosotros y está diciendo, yo soy un pecador y cuando yo quiero hacer algo bueno no lo hago, sino que hago el mal que no quiero hacer. Y por si acaso alguien dice, este está condenado, Pablo en el capítulo 8 comienza y dice, pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y aquí dice, versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero, pero dice el versículo 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es vivir por fe. Nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor avive su obra en nosotros y que podamos entender que las circunstancias quizás no van a cambiar, que lo que tiene que cambiar es nuestra alma. Que usted cree si oramos al Señor que avive su gloria en nuestras almas. Oramos. Padre, aquí estamos como Habacuc, Señor. Estamos como Habacuc y te pedimos perdón porque necesitamos este cambio de actitud. Padre, reconozco, y yo sé que mis hermanos también, muchos también reconocemos que nuestra vida es una vida de total queja. Todo el tiempo quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos. Porque entendemos que si las cosas a mi alrededor cambian, entonces cambiamos nosotros, Señor. Que lo que necesitamos es que cambie Puerto Rico, que cambie el gobierno, que cambie X cosa. Padre, perdónanos. Porque quien tiene que cambiar somos nosotros. Padre, hemos oído de ti. Sabemos el respeto y la grandeza y lo grande que tú eres. Aviva, oh Señor, tu obra en nuestros corazones. Aviva, oh Señor, tu obra en nuestras almas. Padre, cambia nuestros anhelos, cambia nuestros deseos. Padre, tú nos has dicho que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo.
Padre, tu palabra dice que al que no conoció pecado, tú le hiciste pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Tu palabra dice que tú nos compraste no con oro ni plata que perece, sino con la preciosa sangre de Cristo. Padre, recuérdanos que tú te hiciste carne y que moriste en esa cruz para darnos vida y vida en abundancia. Padre, recuérdanos esas grandes verdades del Evangelio. Recuérdanos esas grandes verdades del Evangelio. Que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Pero tú bebiste toda la copa de la ira de Dios por mis pecados y me perdonaste en esa cruz. Padre, el apóstol Pablo se gozaba y su gozo estaba en la relación que tenía contigo. Padre, reconocemos y reconozco que mi gozo la mayoría del tiempo no es ese. Mi gozo depende de dinero, de salud y de no estar en pruebas. Muchas veces eso es lo que estoy buscando, el gozo en esas cosas. Padre, perdóname y perdóname. Padre, engrandece la realidad de que tener una relación contigo es lo más grande que ha pasado en nuestras vidas. Es más grande que una graduación, es más grande que un trabajo, es más grande que el nacimiento de un hijo, es más grande que cualquier cosa. Recuérdanos, Señor, que para viajar o para hacer otras cosas hace falta dinero. Pero para la salvación de nuestras almas hacía falta un sacrificio perfecto que ninguno éramos capaces de hacer. Señor, gracias porque desde antes de la fundación del mundo tú nos escogiste como tus hijos. No habíamos hecho ni bien ni mal conforme a nuestras obras, sino que tú tuviste misericordia de quien tú quisiste tener misericordia. Y hay personas que hoy están en el infierno, que nosotros somos peores que ellos. Y hoy estamos aquí con la garantía de un perdón y con la garantía de que estaremos contigo en el cielo nuevo y la tierra nueva, no porque somos buenos, no por nuestras obras, sino por tu obra en la cruz del Calvario. Señor, engrandece la realidad de que tú antes eras nuestro enemigo, pero ahora somos tus amigos. Padre, engrandece esa realidad en nuestras almas, que podamos ver que podemos tener una relación con el Dios tres veces santo y no ser consumidos. Padre, engrandece esa realidad en nuestras almas, que podemos ir ante el trono de la gracia y hallar gracia y misericordia cuando más lo necesitamos. Señor, engrandece esa realidad de que la salvación que Cristo nos da y nos dio una nueva relación contigo. Y que, Padre, que nosotros podamos decir de todo corazón, que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Señor, yo te pido ahora que tu Espíritu Santo ministre en el corazón de aquellos que no te conocen. Padre, esos nombres que tenemos ahora mismo en nuestras mentes, hijos de mis hermanos que están aquí ahora mismo escuchando. Padre, revélateles. Muéstrale que Jesucristo es el Señor. Muéstrale, Padre, sus pecados, pero también muéstrale que solamente en Cristo hay salvación. Sálvalo, Señor. Y Padre, aún aquellos hijos y nietos que no están aquí, que tu salvación también les alcance. Y que puedan ver en nosotros lo que dice tu palabra, que el justo vivirá por tu fe.
Y que aunque las circunstancias no cambien de nuestra vida y las enfermedades sigan, y sigamos perdiendo poco a poco la mente, o sigamos caminando poco a poco menos, y estemos perdiendo las que tu palabra dice que este cuerpo terrenal se va desgastando, que nuestras familias puedan ver una fe inamovible, que nuestras familias y nuestras almas puedan entender que el justo vivirá por la fe. Señor, aviva, por favor, aviva tu obra en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén.